Y estoy sacando la tierra, que hay que picarla porque viene hecha cantos, ¿no? Entonces está muy dura y hay que picarla con un pico o con una picareta. Ahora pues hay que machacarla para luego después mezclarla con otra tierra y es cuando se hacen las piezas de barro. Es una tierra especial que hay en la isla de Lanzarote, que solo la hay aquí. En toda la isla solamente la hay aquí. Estamos en la montaña de las Nieves, donde está la ermita de las Nieves, a 300 metros de aquí. Ahí es donde se encuentra esta tierra, que es la tierra especial para las piezas de cerámica, para trabajar el barro artesano. Vale toda esta que no tenga tierra blanca. Por ejemplo, por eso me verás que estoy quitándole lo que tiene blanco, ¿no? Para que sea toda al color del barro, ¿no? La tierra marrón, que es la buena. Una vez que ha recogido la tierra, que servirá como principal materia prima, es preciso reunir aquellas tierras complementarias. Esta es la tierra que va mezclada con la que hemos cogido en la montaña, que se coge aquí en el mojón, para luego preparar el barro. Son las dos tierras que lleva el barro para hacer la cerámica. Esta tierra es para pintar la cerámica. Después de hecha, la queremos pintar, la pintamos de blanco y esto es una pintura blanca, cogida aquí en el mojón. Es muy fina, es muy fina. Se queda muy como si fuera una arcilla finita, finita, finita. Con eso se pinta la cerámica. Para la decoración de la cerámica se emplea como tintura una tierra de color rojizo llamada almagre. Esta es la tierra roja, que se llama almagre, que se utiliza para pintar la cerámica, para darle color rojo. Que es una tierra muy, muy rojita, se machaca y se hace polvo. Antiguamente yo le oía decir a mi madre que se venía aquí a buscar la tierra esta para untar el queso, porque no existía el pimentón o no conocían el pimentón. Entonces cogían la tierra y la mezclaban con un poco de manteca de cochino y untaban el queso. Quedaba el queso por fuera rojo para mantener el queso más tiempo y para que se mantuviera bien. La locera ha reunido todas las tierras que le harán falta para la elaboración de la obra y es el momento de acondicionarlas. Teresa machaca con firmeza los pedazos de tierra para conseguir una mayor finura y favorecer su cernido. Ya más o menos ya está fina, entonces ahora la cernimos. Para esta más gruesita que queda arriba, se vuelve a machacar otro día, otra vez. Pero ahora ya está preparada ya para cernirla. Cuando las tierras están cernidas, se mezclan para ofrecer una mayor solidez a la cerámica. Mezclando los dos tipos de tierra. Si se hace con una tierra sola, parte la cerámica luego, al quemarla se abre y hay que mezclarla para que tenga más compacto la tierra. Se masa así con los pies para que quede mejor amasado. Según lo vamos amasando, vamos viendo el agua que lleva. Ni ralo, ni muy duro, sino bien, que se pueda coger con las manos y que se pueda amasar. Cuanto más se amasa, mejor, eso sí. Pero es un barro es como si fuera una arcilla que se rebala y cuando ya está medio amasado, como que no aguantamos amasando con los pies porque nos rebalamos.
Estoy amasando el barro para poder trabajar a hacer una pieza de cerámica. Luego se hace churro, que ya empezamos a hacer los churros. Ni duro ni blando, tiene que estar muy suave, que se pueda manejar, que se pueda moldear bien una pieza de cerámica. Voy a hacer un lebrillo. Se utilizaba antes pues, para amasar el gofio, para lavar las verduras, para lavar las papas, los granos, ponerlos a remojo, para hacer el potaje, para un montón de cosas, para lavarse las manos, para lavarse la cara. O sea que el lebrillo se le daba mucha utilidad. Por eso hacemos los churros, para luego ir poniéndolos pues así, encima de lo que ya está hecho, ir poniendo el otro churro e intentando en que se una, uno con el otro, el que pongo de último con el que puse anterior. Y luego con el dedo pues lo vamos alisando un poco para que se una, para que quede bien unido. Es muy importante que tenga el mismo grosor, pero cuando se está trabajando nunca queda del mismo grosor. Por una parte queda pues más grueso, por otra parte queda más fino. Que no cabe duda que que la pieza de barro cuanto más fina es, más bonita queda. Bueno, pues el lebrillo ya está hecho. De montarlo, ahora falta lo peor, que sería darle callado. Ahora se deja tapado con plástico para que se vaya secando un día o dos, y ya al siguiente día o a los 2 días se le da callado para alisarlo todo bien. Así estaríamos lo menos pues dándole callado cuatro veces más. O sea, todavía no se le ha empezado a dar callado, 4 días dándole callado para dejarlo ya liso y con el brillo necesario y tal. Lleva mucho trabajo. Y luego después se pondría, antes de quemarla, se pondría al sol un par de horas para que coja un poquito de calor, para no entrar al horno directamente o a la hoguera donde se vaya a hacer, para que no entre directamente de la humedad de las casas. Se deja que coja un poco de sol. Ahora estoy haciendo un togio. Esto lo utilizaba mucho la gente de antes para ordeñar las cabras. De todas maneras, toda la cerámica de barro es muy típica del Mojón, porque es donde primero se empezó a hacer la cerámica esta de barro. Hace, pues no sé, la cantidad de años que puede haber. Esto era muy latoso y ya dejaron de hacerlo, pero antiguamente se hacía mucho la cerámica esta de barro en el Mojón. Hace pues 100 y tantos años, más o menos. Este sí, está terminado ya. Una vez que Teresa ha modelado el togio, lo deja airear durante un par de días para poder alisarlo después con una piedra específica. Bueno, pues cogemos el togio, lleva ya 2 días tapado, para que se vaya secando un poco, pero tapado con plástico. Y entonces ahora ya empezamos a darle callado para que se una al barro bien. Darle callado bastante fuerte para unir el barro. Esto es un callado que se coge en la orilla de la playa, siempre procurando coger los más lisos que estén para poder dar callado a las piezas. Antiguamente, en el Mojón, porque es donde siempre se hacía la cerámica antiguamente, no le llamaban callado, le llamaban tipirijota. Ese era el nombre de la piecita esta tan pequeñita que tenemos en la mano. La primera vez que se le da callado es bastante fuerte para que el barro se quede unido, no se formen ondas en el barro. Hay que igualarlo el gruesor con el mismo callado, aunque si es muy grueso pues utilizamos esto para desbastar un poco, ¿no? Con esto ya desbastaríamos un poco, pero si más o menos está todo por un igual, pues se le va emparejando con el mismo callado. Estoy dándole callado para dejarlo liso, para un liso más fino. Entonces, ya para dejarlo preparado para pintarlo, para luego pintarlo. Con el callao se pule la superficie de la pieza hasta dejarla fina y poder aplicar sobre ella la pintura o tegue.
Ahora voy a hacer con la tierra blanca, esta que es teigue, pues voy a hacer una mezcla con la tierra y el agua para darle la pintura blanca que se le da. Simplemente ponerle agua, revolverlo bien revuelto, que no quede en grumo, y luego pasarle con las mismas manos, darle a la pieza para que coja este color. Se le da porque para poderlo pintar con la tierra roja, que ahora lo pintamos con la tierra roja, se destaca más dándole este de fondo, porque si se pinta encima del color del barro no se destaca. Entonces por eso se le da el teigue primero. Ahora estoy haciendo el almagre, que es tierra roja con agua. Lo hacemos como una pintura que quede pastosita, como una pintura, para pintar la pieza que ya está con el teigue. La decoración pintada de la cerámica de El Mojón ha estado protagonizada en la isla de Lanzarote principalmente por motivos geométricos. Son unas ondas con unos piquitos, que es cómo se pintaba la cerámica del Mojón antiguamente. Se hacía este tipo de dibujo que yo le estoy haciendo a este togio, y luego también se utilizaba mucho las espigas, como forma de espigas de trigo. En la antigüedad, las mujeres loceras aplicaban el almagre directamente con los dedos, aunque también confeccionaron pinceles para la realización de los trazos más finos, con pelos de cabra o camello. Se pinta, luego se deja orear un poco, ya esto ya no necesita pues ni muchos días ni nada, sino dejarlo un par de horas, y luego se le da callado para que pegue el almagre, para que pegue el teigue. Después que ya se le da callado, que ya se queda todo muy lisito, muy brilloso, se dejaría al sol un par de horas para que se seque bien y para que coja un poco de la temperatura del sol, para luego meterlo en el horno o en una hoguera donde se vaya a quemar. Bueno, pues ya está pintado. Una vez que las piezas se han acondicionado y pintado, es el momento de hornearlas. Teresa aumenta la temperatura del horno para alcanzar el nivel de calor requerido para cocer las piezas. Aulaga. Y esto tabla, pero primero para que arda, aulaga. No es que sea muy buena para empezar, sí, porque es una leña muy suave que se arde enseguida, pero es para más bien dar calor poco a poco. Ya están cocidas las piezas, 48 horas las he tenido dentro del horno después de haber apagado el fuego. La Casa Museo y el Monumento al Campesino están ubicados en el centro de la isla, donde se alberga un taller de cerámica en el que trabaja Marcial de León. Y estamos en el Monumento al Campesino, donde se hace un centro artesanal, más o menos es también el centro geográfico de Lanzarote, y aparte que es un centro artesanal, pues donde pasa casi todo el mundo. Ahora vamos a hacer una tarra, que es donde se ponía la leche, después de haber ordeñado, que se ordeñaba en otro recipiente, se llamaba togio, y se pasa a la tarra, donde se ponía la leche, se le ponía el cuajo, y se hacía la cuajada para luego hacer el queso. Pues esto la técnica de se llama el burdillo, que no hace falta hacer el churro ni nada para hacerlo. Entonces se va cogiendo trozos y se va colocando aquí y a la vez se le va dando la forma. Esta técnica me la enseñó Dorotea Almas Curbelo, que Dorotea Almas Curbelo es la abuela de mi mujer
y ella fue la que me inició en esto y vamos, la vi trabajando y entonces me llamó la atención mucho porque yo estaba medio relacionado con las cosas estas y ahí fue donde yo aprendí. Pues esto llevo 32 años. Antes lo combinaba con trabajar de taxista y lo combinaba como hobby y ahora pues ya me dedico a esto profesionalmente desde hace 15 años y unos meses. Esto que estamos cogiendo aquí para poner la salsa, hacemos como un pequeñito churro. Ahora estamos raspándolo un poquito, tapando los poros gordos que tiene, para luego dejarla que se oree y rasparla ya de firme. Bueno, esto ahora lo vamos a dejar así, la vamos a que se oree, normalmente es al siguiente día, se raspa y luego se alisa con una timojota, que es un callado como este. Esto se llama la timojota. Marcial da forma al barro para elaborar también un togio, por ser una de las piezas más tradicionales de la isla de Lanzarote. Estas piezas están en todas las casas porque como casi todas las casas tenían cabras y como era un recipiente que se utilizaba para ordeñar las cabras, pues casi todas las casas tenían. Bueno, antes había unas señoras que decían las loseras, que son las que se utilizaban en esto. Y ya últimamente pues estaba quedando poco, que fue la que se quedó, pues Dorotea Armas Curvero, que se quedó al final haciéndolas, pero esto antes pues lo hacían. Normalmente esto es un trabajo de mujeres, porque los hombres siempre estaban en la labor del campo, que era más fuerte, pues se dedicaban más las mujeres, no era por otra cosa. Estamos ya terminándola y dándole ya la forma definitiva, como va a quedar. Bueno, pues ahora estamos ya cerrando los poros por dentro, dándole un poco por dentro, terminando de darle la forma, para luego dejarla hasta el día siguiente, que se va a raspar y se le da con la timojota, que es el callado este, que es lo que termina de cerrar los poros. Bueno, ahora vamos a rasparla y terminar de tapar todos los poros para luego entegarla, que luego va a ser, se le vamos a dar el tegue este que está aquí. Ahora pasamos al entegado. Consiste en una tierra un poquito más clara para darle un poquito más de color, no quede tan negra esto. Y a la vez se va alisando. A razón de la pieza vaya cogiendo cuerpo, se vaya poniendo más dura, pues se le va haciendo todas las formas esas. Esto luego se le da 2 manos más, que ahora ya se deja para el siguiente día, para darle otra y según se va poniendo dura, va poniendo cuerpo. Con la otra pieza que Marcial ha modelado en barro, se repite la misma operación. Bueno, pues esto ahora ya se le dio la primera mano, se le dio el tegue, ahora se deja para el siguiente día, se le da otra mano y después al siguiente día otra, así que en total son 2 manos más. Cuando está orellada la sombra, primero dentro, después luego se pone fuera a la sombra y luego al sol. Y cuando está seca, pues luego se quema o se asa, como se decía antes, que se asaban la cerámica, la loza, como antes se decía la loza, que por eso a las mujeres le decían las loceras, porque era la loza para la comida, para hacer las comidas para la casa. Pues todas las piezas se ponen al sol para que se sequen bien y luego pues cuando están bien secas quemarlas, porque si se queman antes de secarse bien se rompen.
Para cocer las piezas, Marcial construye, de acuerdo con el método tradicional de la isla, un sencillo horno al aire libre. Pues estamos haciendo un zoco para quemar la cerámica. Pues aquí en Lanzarote se quemaba en una hoguera. Entonces estamos haciendo el zoquito y orientando la boca hacia el viento, para que le dé como estilo soplete y se pueda quemar bien la cerámica. Estamos comprobando la dirección del viento, a ver si estamos bien enfocados hacia el viento para poder quemar bien, para que esto nos haga bien el asadero que vamos a hacer. Las piezas se colocan de forma que quede una abertura por abajo para que le entre aire. Mira, estamos colocando arriba de esto para que no se hunda. Antes se colocaban en piedras, pero ya en piedras como pues cuesta un poco más, se colocan de esta manera. La leña que se utilizaba antes era todas las varas de la parra, carozos, pues palos de tabaco, porque antes se cultivaba mucho tabaco aquí, mucho millo y todas esas cosas. Lo que pasa es que ya la agricultura se ha dejado ir un poco por el tema que ni llueve tampoco bien ni nada, entonces pues ahora se está aprovechando pues lo poco que queda de la antigua y también aprovechamos los embalajes y todo eso para quemar. Eso es sobre una hora más o menos, así. El locero supervisa la cocción de las piezas, vigilando que el calor se distribuya de manera homogénea por cada una de ellas. Pues esto para ver si las cerámicas se están quemando, se va viendo, se va mirando y ya se ve que están cogiendo color, como cuando las pusimos ya que estaban medias blancas del color y ahora mira cómo van quedando el color rojizo medio marrón. Y ahí ya se nota ya que se va cociendo. Y es cuando se añade leña o se le quita. En este caso pues va saliendo más o menos promediado ya. Sí, el fuego va corriendo desde la boca hacia el final, que por eso siempre se orienta hacia el viento, para que vaya caminando hacia atrás. La hoguera se cubre para que conserve el calor durante el par de horas que necesita con la cocción. Las piezas de cerámica que antiguamente se dedicaron a usos de ámbito rural, en la actualidad se han convertido en atractivos elementos decorativos. Dorotea tuvo mucha importancia porque fue la que mantuvo la tradición de cuando se hacía para la vida doméstica, hasta luego que se hizo para la decoración. Bueno, esta cerámica procede del Mojón, porque a mí llegó a través de Dorotea, porque el padre de Dorotea era del Mojón. Y la madre del padre, que era la suegra, enseñó a la madre de Dorotea a hacer esta clase de cerámica. Entonces todo procede de ahí. En torno a la figura de los novios de El Mojón, existen algunas creencias populares que se han mantenido hasta la actualidad. El hombre le regalaba lo que era, cuando quería casarse, porque en vez de decírselo de palabras, le regalaba lo que era la figura del hombre a la mujer. Y con eso ya le estaba diciendo que se casara con él. Y la mujer, si lo veía bien, pues supongo que sabría quién era, si le mandaba lo que era la figura de la mujer al hombre, quería decir que la cosa iba bien, y si no, pues a buscar otra mujer. Y hoy ya, pues hoy se regala o se compra para decoración y para la broma y para todas estas cosas, y rememorando pues, la memoria de lo de antes. Esto es más o menos la historia de esto a grandes rasgos lo que compone. Los loceros de Lanzarote mantienen en sus trabajos aquellas técnicas heredadas del pasado, que con una gran sencillez les han permitido aprovechar los recursos y materias primas propias de la isla. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.